Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea levantada la gloria del Señor y su poder sea conocido, su salvación sea vista en todas las naciones, porque nuestro Dios es grande, es el único entre los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos. En ese nombre poderosísimo te saludamos, te bendecimos y oramos para que la gloria de Dios ilumine tu sendero y a través de la palabra Dios pueda edificarte y pueda levantar tu ánimo, y este día sea un día para ver la gloria de Dios. En nuestro deseo te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En este discipulado estamos estudiando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hemos dicho y diremos en forma de repaso que hemos estudiado que la Biblia llegó a nosotros por inspiración. Dice el apóstol escribiendo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa ahí que tiene el soplo de Dios. Que así como el Señor en la creación sopló sobre el hombre y el hombre llegó a ser un alma viviente, así Dios sopló sobre los escritores de la Biblia para darnos la creación de su palabra y crear a través de su palabra. Como dice el Salmo 33, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. Estudiamos cómo es práctica de Dios usar su soplo para hacer las cosas. Ciertamente soplo de Dios hay en el hombre. Dice el libro de Job, hay soplo en nosotros. Dios ha soplado, Jesús sopló sobre los 12, Dios reciban el Espíritu Santo. La palabra espíritu significa soplo, y Dios por su espíritu, Dios es espíritu. Cuando nacemos de nuevo, nacemos por el Espíritu. Y Dios, el Dios espíritu, nos ha dado un espíritu nuevo, un espíritu con Él. De la misma manera que Dios creó el universo con su soplo de vida, y así como creó el hombre con el soplo de vida, así trajo la inspiración. Estudiamos que es práctica de Dios, es el diseño de Dios, usar su soplo, usar su vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra es espíritu, lo dice la Biblia, que la palabra es espíritu y la palabra también es vida. Eso es la misma cosa. Dios es vida porque Dios es espíritu. Dios da vida porque Dios es espíritu. En Adán somos un alma viviente, en Cristo somos un espíritu vivificante. Así que lo que yo soy, lo que Dios me ha hecho es lo mismo que es la palabra. Dios habló, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. La palabra de Dios es el medio de Dios para hacer las cosas. Primeramente, como sucede con toda persona,
lo que Dios va a crear primeramente se gesta en sus pensamientos. Y luego Dios, cuando piensa hacer algo, luego usa la palabra. La palabra es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios hecho audible a los hombres. Y Dios habla la palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y Él existió. Él habló y todas las cosas fueron hechas. Pero ahora ha hablado a través de los hombres. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo. El Señor no solamente nos dio vida, sino que habla a través de nosotros. Dios sigue hablando. Dios ha querido y quiso escribir sus experiencias, su propósito y su trato con su pueblo desde el principio. Así Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Si el Señor no hubiera escrito la Biblia o este libro, pues hubiéramos tenido solamente tradiciones. Ustedes saben que las tradiciones se repiten de boca en boca y de generación en generación. Y naturalmente cuando las tradiciones se repiten, se van desvirtuando y van cambiando. Y cuando viene a ver ya no es nada parecido al original. Por eso el Señor quiso escribir. Y vemos en la Biblia hay como 4,000 veces que se usan expresiones semejantes como así dijo Jehová y vino palabra de Jehová. En fin, en las diferentes formas, pero como 4,000 veces la Biblia dice que Dios dice y dijo Dios o habló Dios. Hay muchas expresiones pero diciendo lo mismo. Dios habló Jehová, vino palabra de Jehová diciendo, en fin, ordenó Dios a Moisés, escribe en un libro. A los hombres de Dios, a todos Dios les dijo que escribiesen la palabra y ellos obedecieron. De esa manera llegó la palabra a nosotros. Estamos estudiando la palabra inspiración porque se usa 2 veces en la Biblia. Pablo la usa escribiendo a Timoteo, diciendo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios. Ahí habla de que toda escritura es el aliento de Dios. Pero aquí cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la palabra inspirar significa llevar. Y eso es lo que estamos estudiando. De qué manera el Señor llevó a esos 40 hombres que escribieron las Escrituras. De qué manera Dios los llevó. Esa palabra, ese verbo fero, significa llevar, como cuando un barco, dijimos, como el viento cuando lleva un barco de vela. Recuerdan ustedes que los primeros barcos no tenían un timón, sino que eran llevados por el viento. Entonces, de ahí la palabra fero significa llevar, conducir. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo con los hombres. Fue llevando sus pensamientos. Ya hemos dicho que nunca, ni parcial ni totalmente, Dios poseyó a los hombres. Siempre estaban conscientes. Dios se apoderó de su conciencia, de sus pensamientos, de su estilo para escribir. Nunca Dios neutralizó su personalidad, porque no es la forma de Dios neutralizar al hombre. Diferente a los espiritistas, los demonios poseen a las personas, se adueñan de las personas, de esta manera que ustedes han visto una persona poseída por un demonio, que después que el demonio hace y deshace con la persona, cuando la persona vuelve en sí, vuelve en ella, la persona no sabe lo que sucedió. Fue como esa la vara poseída. Un espíritu entró y poseyó su mente, sus pensamientos. Dios toma los pensamientos de los hombres, usa su personalidad, pero nunca neutralizó a los hombres. Eso es lo hermoso de Dios. Al final puede ser que lea un pensamiento de alguien que me gustó y lo seleccioné para compartirlo con ustedes, porque habla de una manera muy, muy hermosa y precisa de la manera como Dios usó a los hombres. Entonces vamos a seguir estudiando un poquito más. Estamos estudiando cómo fueron conducidos estos hombres del Señor. Estudiamos que fueron llamados, Dios los preparó desde su nacimiento. Después estudiamos que les mandó a proclamar y a escribir sus palabras.
muchos textos, puedo leer donde Dios habló Jehová a Moisés, escribe, a los demás profetas escriben un libro, etcétera, etcétera. A menudo a ese impulso profético se le llama la carga del Señor. Estudiamos eso, lo que significa carga, para que vean que la profecía es más que palabras, es una carga. No era un proceso mecánico, sino que los hombres de Dios recibían la carga de Dios, recibían el peso de la palabra del Señor. Yo les dije que no era como una recepcionista que da un mensaje y no tiene ninguna relación con el mensaje. Ellos eran embarazados por la palabra de Dios. Ellos sufrían los dolores de parto por la palabra del Señor. Tanto Ezequiel como Juan dicen: yo me comí el librito. Hablando de la Biblia, no hablando de la palabra. Al principio me era dulce al paladar, pero cuando me lo tragué era amargo como el ajenjo. Eso indica que no era un proceso mecánico. No era que Dios los programaba como una computadora o les dictaba el mensaje mecánicamente, como el que le está dictando a un secretario: escribe ahí, escribe. A la secretaria le está. No era nada mecánico. Era un proceso vivo, un proceso donde ellos participaban, un proceso donde la palabra de Dios era para ellos como era para Dios, dependiendo del mensaje. Yo les dije cómo lo difícil que era ser un profeta de Dios, porque los profetas no eran palabreros. Dios les hacía vivir el mensaje. Puse el ejemplo de Oseas: cásate con una prostituta. El ejemplo de Ezequiel, que Dios le dijo: te voy a quitar el deleite, y le mató a la mujer. Y después le dijo: pórtate como que no sucede nada. El mensaje era que como venía el cautiverio y no va a haber tiempo para luto, pues pórtate como que no sucede nada. Y tenía el dolor tremendo de que su esposa había muerto y él la amaba, era su deleite. En fin, así era el proceso. Por eso se le llama la profecía carga de Jehová. Era una carga para ellos, no era nada mecánico. Ellos pagaron un precio por ser mensajeros del Señor, y lo hicieron por amor a Dios. Dios los llenó de convicción. Muy bien. También vamos a continuar el proceso de cómo fueron llevados ellos. El espíritu profético mueve y guía a los hombres santos. Primeramente los mueve, ese otro aspecto, los mueve a averiguar. Quiero que vengan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Es interesante que no con todos Dios usó la misma forma, porque Dios es multiforme. Lucas capítulo 1. El Señor nuestro Dios es creativo. Él ni siquiera en un mismo árbol hay dos hojas que sean exactamente iguales. Ni los gemelos llamados idénticos son idénticos. Porque Dios es un Dios, como dije, creativo. Y miren ustedes, en el caso de Lucas, el proceso de Lucas, por ejemplo, y de otros, pero voy a mencionar el caso de Lucas, muestra la variedad de Dios, la variedad, cómo fueron usados estos santos hombres de Dios. Fueron inspirados. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, fueron guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Noten ustedes aquí el proceso de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. ¿Están conmigo? Amén. Dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Miren ustedes, mis hermanos, el caso de Lucas acá. Y otros también, pero hablando de Lucas. Ya les dije que Dios no los inspiró, no los llevó a todos de la misma manera. A veces, ven el caso de Ezequiel, Dios trasladaba a Ezequiel. Ezequiel estaba, por ejemplo, en Babilonia. Él fue llevado a Babilonia junto con Daniel. Él realizó su ministerio en la cautividad. Él siempre decía, estaba yo en el río tal y fui llevado por el Espíritu. El Espíritu lo trasladaba y lo llevaba a Jerusalén, por ejemplo, a 613 millas o kilómetros, y lo trasladaba y lo llevaba al templo. Y allá en visión veía muchas cosas. Él veía cosas raras, cosas extrañas veía. Eran simbólicas. Él les llamaba la semejanza de la gloria de Dios. A Moisés, Dios le hablaba desde la nube, cara a cara. Y les escribe, y Dios dictaba a Moisés, y Moisés escribía. En fin, cada uno fue usado de una manera, fue conducido de una manera distinta. En el caso de Lucas, Lucas no anduvo con Jesús. De hecho, Lucas no era judío, pertenecía a los gentiles. Él anduvo con Pablo, era un médico. Él tomó, como dice ahí, tomó de otros. Ahí dice que él quiso poner en orden las cosas. Se cree que él usó como guía para poner en orden, tomó el Evangelio según San Marcos. Eso es lo que se cree. Porque se han hecho estudios y ve que él tiene muchas cosas que sigue a Marcos. Él tomó el escrito de Marcos, pero él se fue a indagar, a investigar. De hecho, él narra cosas aquí que ninguno de los otros 3 evangelios narra. Él narra, por ejemplo, la experiencia de María con Elizabeth. Él narra la situación que pasó, la experiencia con Elizabeth y Zacarías, que era estéril, que Dios se le aparece en el templo. Él parece que se sentó. Se cree que cuando Pablo fue preso por 2 años y fue llevado a Cesarea. Lucas estaba con él esos 2 años. Después fue llevado a Roma. Al final fue llevado a Roma y él duró 2 años allí. Se cree que en ese tiempo Lucas, ese tiempo que estaba allí en Judea, Lucas quiso poner en orden las cosas e indagar más. Así que estamos frente a un escrito que fue hecho con esmero, con cuidado. Él investigó. Él fue a las fuentes originales. Él fue a los testigos. Indiscutiblemente habló con María, la madre de Jesús, por lo que narra. ¿Cómo él va a poder, por ejemplo, saber el mensaje profético cuando Zacarías comienza a profetizar? Es imposible. Tuvo que haber hablado con Zacarías, habló con Elizabeth. Ellos contaron la experiencia, todas las cosas. Es interesantísimo. Narra muchas cosas aquí al principio de su evangelio que damos gracias a Dios porque él indagó, porque nunca hubiéramos sabido esas cosas de Jesús y de María y de Simeón y de Ana. Nadie. Él se sentó a investigar, a preguntar. Y de esa manera fue conducido por el Señor. Mientras él indagaba, el Señor lo inspiraba. Es imposible, mis hermanos. Ustedes creen, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿cómo ustedes creen? Aquí está la profecía cuando Zacarías se inspiró, cuando nació Juan el Bautista. Cuando María y Elizabeth, cuando Elizabeth se inspiró viendo a María y dijo, bienaventurada eres bendita entre las mujeres, aquí está la madre de mi Señor. Es imposible que ellos se recordaran todo lo que dijeron. O sea, estoy seguro que le estaba narrando y el Espíritu Santo guiaba a Lucas. Aquí también cuando el padre Juan el Bautista se inspira y habla y profetiza acerca de quién iba a ser Juan. Posiblemente le dijo con las palabras y él estaba allí
él estaba ahí escribiendo, muy bien. Igualmente a la inspiración de María, cuando el ángel se le aparece, que ella también cae en una inspiración y dice unas palabras muy lindas, parecidas a las palabras de Ana en el templo. Recuerdan ustedes cuando nació Samuel, que ella se inspira y alaba al Señor en un salmo. En fin, Lucas narra todas estas cosas. Es diferente a los demás. Los demás fueron testigos, él no fue testigo. Él simplemente fue indagó, y cuando estaba indagando, pues realmente el Espíritu de Dios lo dirigía. Fíjense que viene la multiforme gracia de Dios, cómo Dios obra. Y dice ahí que él investigó, él averiguó, él investigó. Esa palabra, ese verbo en griego es muy interesante, porque significa seguir de cerca, seguir al lado. Significa acompañar a alguien. Amén. Que eso es lo que significa, fueron llevados por el Espíritu. La palabra investigar significa ahí, estoy diciendo, la puedo decir el verbo, pero lo voy a traducir al castellano. La palabra significa literalmente seguir en pos o cerca de alguien, al lado de alguien, acompañar a alguien. Viene de un verbo que significa ser un seguidor, ser un compañero, expresando aquí unión, semejanza. Si usted divide esa palabra en la palabra, el verbo que se usa aquí, etimológicamente, significa andar por el mismo camino. Uno que va por el mismo camino. Eso se llama, de ahí que se orina la palabra investigar. Significa seguir al lado de, seguir cerca de, acompañar. Significa seguir el mismo camino. Y eso fue lo que hizo Lucas, seguir el mismo camino. Vino y tomó a los testigos oculares, los que tuvieron con Jesús, y siguió el camino. Mientras ellos narraban las cosas, él iba escribiendo por el Espíritu, pero poniendo su mente en la mente de ellos por el Espíritu, siguiendo de cerca, siguiendo al lado, siendo un compañero, siguiendo la misma ruta. Fue llevado por el Espíritu. Usted lee el libro de Lucas, esa es maravilla, mis hermanos, lo hermoso de esto. Igualmente el libro de los Hechos, también dirigido a Teófilo, que se cree que era una persona que estaba en eminencia, o era un líder del Imperio Romano, o un gobernador, procurador, alguien importante. Pero gloria a Dios por él, porque él investigó, él siguió el mismo camino. El libro de los Hechos, miren la narración gloriosa. Estuve leyendo a alguien que decía que la narración de Lucas, por ejemplo, cuando Pablo iba en alta mar hacia Roma, que iba a naufragar, recuerdan ustedes que por poco los que iban con él eran más de 200 personas, y gloria a Dios por la fe de Pablo, que Dios lo usó para salvar aquella embarcación. Los términos que usa Lucas de navegación, dicen los expertos que él tenía que ser un conocedor, porque usa términos del mar que solamente alguien que sea muy conocido. De hecho, él iba en el barco con Pablo, y él pudo narrar todas esas cosas. Damos gracias a Dios por Lucas, porque si no hubiéramos tenido todas esas narraciones con tanta precisión, con tantas exactitudes. Se ve allí más que una narración mecánica. No es nada repetido, se ve al Espíritu Santo. Usted cuando lee, usted es inspirado. Usted nota que en la narración hay vida, hay pasión. Expresa lo que expresaría el Espíritu. Usted puede leer un libro cualquiera. Hay grandes autores que son maestros para describir situaciones, y usted se maravilla de la retórica que usan. Pero en Lucas no se ve solamente retórica, se ve vida, porque la palabra es espíritu y es vida. A la vez que hay narración, a la vez que hay belleza en el lenguaje, descripciones gloriosas, a la vez se transmite espíritu. Porque eso es lo que significa la palabra investigar, indagar. Es seguir de cerca, es seguir al lado, es ser un compañero.
es seguir el mismo camino. En otras palabras, él siguió las huellas de María, las huellas de Elizabeth, las huellas de Zacarías, las huellas de María, narrando las huellas de Simeón. Eso es información de Ana. Seguro Ana le contó, ella averiguó de Ana, que fue viuda más de 80 años después, no se casó más para dedicarse al Señor. Él siguió, él indagó como un periodista, fue allá, pero más que un periodista, era seguir una narración espiritual y poder plasmar aquí en este libro, que usted lo lee 20,000 veces y usted lo lee y lo vuelve y lo lee y vuelve y lo lee y vuelve el año que viene y lo lee. Cada vez que usted lo lee, usted se inspira, usted se llena, porque es palabra de Dios. Estamos tratando de definir, de escribir cómo lo hizo el Espíritu. Yo puedo decir muchas cosas y puedo estudiar con ustedes los significados de las palabras. Y por mucho que yo diga, no lo voy a decir cómo lo hizo el Espíritu. Yo digo como dijo el ciego, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Amén. Amén. Una cosa sé, mis hermanos, que todo el que lee la Biblia con un corazón humilde, buscando palabra de Dios, la encuentra. Usted puede leer un libro interesante 3 veces y a las 3 veces dice, ¿para qué leerlo? Por más que le guste la novela, lo lee 3 veces o 4 veces. Yo lo he leído por 45 años y es interesante cada día, es como si fuera la primera vez. Me inspiro, me hace llorar, me quebranta, me llena el corazón, me estimula el amor a las buenas obras, a amar a Dios, a amar al prójimo, a vivir en santidad, a apartarme del pecado, a perfeccionarme. Porque la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. La palabra santifica, inspira, eleva, llena de esperanza. Contrarresta las emociones negativas, la incredulidad, la desesperanza y todos los sentimientos impropios que son parte de la naturaleza humana, caída del hombre. Esta palabra solamente lo puede hacer la palabra del Señor. Naturalmente, esto hay que creerlo por fe. Los que no tienen esa experiencia pueden leer la Biblia. Yo he leído comentarios de personas que no son creyentes acerca de la Biblia. Y para ellos es un libro irreligioso, un libro que tiene cierta importancia histórica, que narra la historia de una nación como Israel. En fin, ellos dicen ahí lo que quieren decir, interpretan como de acuerdo a sus criterios. Pero el que para nosotros es vida. Y no para nosotros, sino para todo aquel que ha nacido de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Fíjense aquí, mis hermanos. Dice Lucas en el 1:3, dice, después de haber investigado, o sea, después de haber seguido, después de haber acompañado, después de haber seguido el mismo camino. Este verbo significa seguir una cosa mentalmente, reseguir con cuidado. Reseguir con cuidado. Lucas contaba con tradiciones orales de los testigos oculares y ministros de la palabra, y las narraciones anteriores redactadas. En el caso siguió el evangelio, el orden, por ejemplo, de Marcos. Este término lo usaban los médicos griegos, esta parábola, este mismo verbo, que es el verbo para kuloutheos, pero no quería complicarlo con palabras griegas a ustedes. Pero Galeno, que es un médico famoso de Grecia, empleó esta palabra para referirse a la investigación de los síntomas. Cómo él podía seguir los síntomas de una enfermedad de cerca para poder diagnosticar
Así fue, así seguía Lucas las narraciones, investigando para poder dejarnos una narración guiada por el Espíritu. Naturalmente, los hombres que él entrevistó eran personas que habían tenido experiencias con el Espíritu Santo. Vieron a los ángeles, escucharon a los ángeles, recibieron instrucciones de los ángeles, de Dios. Y eso se hubiera perdido. Pero gloria a Dios que Dios tenía un plan de usar a Lucas para que esas experiencias con los ángeles, con el Espíritu Santo no se perdieran. Y por eso tenemos aquí esta narración gloriosa de la palabra del Señor. Lucas narra también la vida de Jesús hasta los 12 años. Narra los primeros años de la vida de Cristo. Y estos también son datos que nos ayudan y pues nos edifican. Dios se aseguró de que estas palabras llegaran a nosotros. Él dice también, dice Lucas, que él quiso poner en orden estas cosas, en orden cronológico, para que hubiera un orden en la narración. Y por eso cada uno de los evangelios, pues cada uno de los evangelios, aunque los evangelios llamados sinópticos, que son los otros tres menos Juan, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, a pesar de que hay muchos incidentes que son los mismos, pero hay datos diferentes. Muy bien, algunos pues no siguieron un orden cronológico. De hecho, algunos piensan que los evangelios solamente narran unos 26 días de la vida de Cristo, aproximadamente. Cristo ministró 3 años y medio. Así que apenas tenemos unos 26 días, 30 días de la vida de Jesús. Y no todos los acontecimientos acontecieron en el mismo orden. Pero Lucas trata de poner en orden los acontecimientos. Eso se lo debemos a él. Amén. Estoy poniendo el caso de Lucas porque Lucas se distingue de otros para mostrar una excepción, para que ustedes vean las diferentes formas que el Espíritu Santo guió a los santos hombres que escribieron las Escrituras. Muy bien, en el versículo 2, Lucas dice que, miren lo que dice ahí, Lucas 1:2, dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, los testigos oculares, vieron con sus ojos. Es interesante esa expresión, vieron con sus ojos, porque es la palabra griega autoptai, de donde viene la palabra castellana autopsia, que era usada por los médicos griegos, que es muy conocida en el tiempo. Pero qué interesante, porque ustedes saben cuando ustedes le hacen un examen así, y eso significa ver con sus propios ojos. Lucas hizo un examen, tomó a aquellos que habían visto con sus propios ojos. Una autopsia hizo. Amén. Dice: pareció bien también a mí, después de haber investigado desde sus fuentes todas las cosas, con todo esmero, ordenadamente. Eso lo dice en la Cueva en su diccionario interlineal. Dice: pareció bien también a mí. Eso es la traducción literal. Pareció también a mí, después de haber investigado desde sus fuentes todas las cosas, con todo esmero, ordenadamente escribirla. Tomar las fuentes originales y con esmero, con delicadeza, con dedicación, poner estas cosas en orden. Miren el proceso en el caso de Lucas. Elegí a Lucas porque Lucas, en el caso del Nuevo Testamento, se diferencia de otros. Porque investigó, no fue testigo ocular, pero fue usado por Dios. De hecho, creo que es el único que no era judío. El único que era griego, o sea, era de la gentilidad. Dice, muy bien, estoy diciendo que
estoy estudiando acerca del proceso, de cómo fueron llevados, y ya les dije que ellos averiguaron, ellos investigaron. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes vengan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ya al final, estábamos ahí cuando leímos el primer texto. Ya al final de la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1. ¿Están conmigo? Este pasaje de la Escritura es muy interesante. Primera de Pedro 1, 10 al 12. ¿Lo tienen? Atención aquí. Ahora Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Dice, los profetas, ¿están conmigo? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Escuchen, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Atención, algo muy parecido a lo que hizo Lucas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Poderoso escritor, muy revelador. Esto nos habla del proceso de Dios con ellos. Noten ustedes que los profetas aquí indagaron, inquirieron, investigaron, escudriñaron. En este tiempo, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu? Eso me dice a mí que estaban escribiendo cosas que ellos mismos no sabían el significado. Eso revela mucho. Eso revela que no era una iniciativa personal de ellos. No es como el que dice, yo voy a escribir un libro, yo voy a indagar acerca de tal cosa y voy a escribir un libro. El mismo Lucas no tomó esa propia iniciativa, fue guiado por el Espíritu a hacer eso. ¿Cómo lo sabemos? Pues el resultado. El resultado. Aquí yo veo también la providencia de Dios. Veo lo que hemos estudiado, que de Jehová son los pasos del hombre. Pablo fue tomado preso y lo iban a matar. 2 años que estuvo allí, se entrevistó allí con, ustedes saben, con Félix, con Agripas, con Festo y otros. Y ustedes saben cómo los judíos querían matarlo, que tuvo el tribuno que arrebatarlo porque lo iban a apedrear. Y sufrió mucho Pablo 2 años en la cárcel. Pero en ese tiempo Dios aprovechó para que Lucas escribiera esos 2 libros que nos han enriquecido tanto. Imagínense la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Qué hubiéramos sabido de la iglesia? Pero gloria a Dios por Lucas. Y ese libro de Lucas que narra cosas que los demás evangelios no narran. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo le dijo, Lucas, te traje aquí para esto, a trabajar. Yo quiero recoger toda mi palabra, esas experiencias, para que no se pierdan. Esa aparición a los pastores, esa aparición a los sabios de Oriente, a Simeón, a Ana, a María, a Elizabeth, a Zacarías.
a lo que pasó con Juan el Bautista, los primeros años de la vida de Cristo. Y otras narraciones. Pero aquí también los profetas escribían y siempre estaban indagando, inquiriendo. ¿Qué tiempo? ¿Será ese el tiempo? ¿Se referirá al Mesías? ¿Será ese el Kairos de Dios? Ellos andaban mirando, inquiriendo, investigando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu. Y saben ustedes, ellos nos sirvieron el alimento a nosotros. Dice que ellos hicieron ese trabajo de inquirir, de indagar, de escudriñar, inquietándose qué persona y qué tiempo, pero administraron esas cosas para nosotros. Sirvieron a su generación como David. Y mientras servían a su generación y escribían lo que el Espíritu Santo les decía que escribiesen, escribían y decían, ¿a qué se refiere Dios? ¿Qué tiempo? ¿Qué persona? Indagaron, se inquietaron. Pero Dios no les reveló a ellos. Esas cosas eran para nosotros. Ahora estamos disfrutando. Lo que ellos no entendieron, aunque lo escribieron, nosotros hoy lo estamos entendiendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esto revela también que, mis hermanos, escribieron cosas que ellos no sabían lo que estaban escribiendo. Eso es real. Muchas cosas ellos no sabían lo que estaban escribiendo. Pero usados por el Espíritu. A Daniel escribía y Dios le decía, Daniel, sella el libro, porque va a ser para muchos años. Va a ser para el tiempo del fin. ¿Creen ustedes que Daniel entendió todas las cosas que escribió? No entendió. Daniel escribió simplemente. Usted lee los capítulos de Daniel, por ejemplo, el 10, el 11 y el 12. Daniel vio todas las cosas, pero Daniel no sabe cómo esas cosas se iban a cumplir. Porque se cumplieron un año después. Y es con una precisión increíble. Algunos piensan que el libro de Daniel fue escrito 200 años antes de Cristo, más o menos en el tiempo que se cumplieron las cosas, porque Daniel habla con tanta precisión de lo que sucedió en el imperio griego, cuando se dividió el imperio romano, el imperio de los griegos, en los 4 generales, Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco, y se dividió en 4 el imperio, y ahí narra Daniel todos esos detalles del rey del sur, el rey del norte, Egipto y el rey de Siria. Es increíble cómo narra. Y Daniel estaba escribiendo, pero Daniel no sabía cómo se iban a cumplir esas cosas. Ahora, después que murió Daniel, siglos después, cuando se cumplió, usted lee eso y dice, wow, pero qué exactitud, qué precisión. Es increíble. Pero después, claro, es bueno, uno entiende cuando las cosas se cumplen. Pero usted está escribiendo que no sabe cómo se va a cumplir. Pero hay tantas evidencias internas en las Escrituras. Cuando entramos, como dice la palabra, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es. No podemos venir al libro de Dios con arrogancia, con incredulidad, tratando la Biblia como si fuera un libro histórico, un libro secular. Algunos se sienten con derecho de criticarla, de buscar errores en la Biblia. Con esa actitud no van a encontrar a Dios. Jamás. Dios los entrega espíritu de error. Aunque algunos entraron con ateísmo a la Biblia y después se convirtieron, pues misericordia de Dios. Pero cuando usted entra usted que se quita los zapatos y entra al libro de Dios con humildad, diciendo, Señor, tengo dudas, no entiendo, revélame. Dios da gracia a los humildes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.
Así que miren ustedes estos verbos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuchen esa expresión, inquirieron diligentemente. Ese verbo significa en griego buscar afuera, ir en pos, igualito. Buscar afuera con diligencia. Examinar, escudriñar. Esa es la misma palabra, esta palabra escudriñar es la misma que usa Romanos 8:27 cuando dice que Dios escudriña el corazón. Lo que dice Apocalipsis 2:23, que Cristo escudriña la mente y el corazón. Eso es lo que significa ese verbo escudriñar. Así que no eran, ustedes pueden ver aquí que no eran escritores pasivos, no eran autómatas, no eran secretarios que se le estaba dictando algo y mecánicamente escribían. Ellos participaban creyendo el mensaje, participaban comprometidos con el mensaje, dispuestos a pagar el precio por el mensaje. Muchos de ellos murieron, sufrieron la muerte, aún por el mismo pueblo de Dios. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Dieron sus vidas muchos de ellos por el mensaje que creían. Lloraban como Jeremías. Usted lee el libro de Jeremías, si usted ve a Jeremías, mis hermanos, un ser humano, llorar. Lo metían en el calabozo y pidiéndole al rey, no me metan allí. Un hombre como nosotros, pero qué pasión por Dios, qué compromiso con Dios. ¿Qué dijo Jeremías? Jeremías dijo, frustrado en una ocasión, dijo, no voy a hablar más de él. No voy a hablar más de él. Y después dice, pero sentí un fuego dentro de mí, que yo no lo pude sufrir o soportar. Y me dijo, Señor, tú me has seducido. Y comenzó a predicar. Amén. Amén. Fíjense, nos ha pasado a todos los ministros que a veces nos animamos y decimos, yo no voy a hablar más, yo dejo esto. Pero como eran instrumentos de Dios. Imagínense, voy a poner el ejemplo de Jeremías. Si Jeremías, que fue guiado por el Espíritu, inspirado para escribir su libro, él no pudo soportar la palabra, porque era un fuego dentro de él. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Y aún él, desanimado, desistía y decía, yo no voy a hablar más. Pero él decía, yo no pude evitar la palabra. Esto revela, mis hermanos, lo que estoy tratando de explicar. Que ese proceso de ser guiados, conducidos por el Espíritu, no es un proceso mecánico, donde ellos estaban pasivos, donde ellos no hacían nada, simplemente o eran poseídos por Dios. No, ellos participaban. La palabra era como fuego para ellos, era compromiso, era pasión, había convicción, había denuedo en ellos. Ellos le creían a Dios, por eso daban el mensaje con lágrimas. Otras veces lo daban con indignación, otras veces exponiendo sus vidas. Hombres, como dice ahí, los santos hombres de Dios, eran hombres, pero ¿qué hombres? Hombres santos de Dios. Si Jeremías, en el proceso de ser guiado por Dios para desarrollar un ministerio o llevar a cabo un ministerio a favor de Judá, y para dejar a la posteridad, en este caso de nosotros, su palabra, no pudo soportar el fuego de la palabra. Imagínense yo cuando leo la Biblia.
si el que lo escribió, mientras lo escribía, sentía el fuego de Dios, ¿cómo no va a transmitir fuego a mi corazón? Amén. Amén. Alguien dijo que predicar es sacar algo de tu corazón y sembrarlo en otro corazón, o meterlo en otro corazón. Entonces Jeremías sacó el fuego de su corazón, que él quiso decirme: voy a desistir, no vuelvo más. Pero no pudo, el fuego era más grande. Tú me has seducido, Dios, tú me has seducido, Señor. Y no pudo dejar de predicar. Cuando yo leo a Jeremías, si yo lo leo con el mismo espíritu, yo voy a sentir el mismo fuego. Porque no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y eso es lo que sentimos. Cuando predicamos sentimos fuego. Cuando ustedes me ven aquí convencido y saltando y brincando, es el fuego de la palabra, es el efecto de la palabra. No es un discurso político. Los políticos simulan, usan la retórica, la elocuencia para impresionar al público, ganarse la buena voluntad de la gente para que lo escuchen, para transmitir una mentira. No. Como decía John Wesley, Dios me ha encendido en fuego y la gente viene a verme quemar. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Estos hombres eran hombres de fuego, porque el fuego de la palabra encendió sus corazones. Así que no era una investigación mecánica. El corazón de ellos estaba en esa palabra. ¿Saben ustedes lo que es ver a Dios? Estos hombres vieron a Dios. Estos hombres oyeron a Dios. Estos hombres palparon a Dios. Como decía Juan, las cosas que hemos visto y oído. Y vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos y palpamos con nuestras manos tocante al verbo de vida. Esas son las cosas que comunicamos a ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dice Lucas, estas cosas que para nosotros son indubitables, innegables, ciertísimas. La creyeron tanto que no solamente sus vidas fueron transformadas, sino que muchos dieron sus vidas por esa palabra, por creer esa palabra. ¿Cómo no la voy a creer yo? Amén. Cuando veo a tantas personas, por ejemplo, dudar que Jesús es el Hijo de Dios, y yo que tengo esa seguridad tan grande, es extraño el día que yo no le diga a Dios gracias por revelarme a Jesucristo. Creo que la última vez que se lo dije fue esta mañana. Sí, lo dije: gracias por revelar a tu Hijo. Gracias porque te revelaste a tu Hijo. Y tu Hijo te reveló a ti. Y mandaste a tu Hijo para que te revelara a ti. Y tú me revelaste por el Espíritu al Hijo. El Espíritu me reveló al Hijo y el Hijo me reveló al Padre. Amén. Amén. Aleluya. Van a saber ahora por qué esta gente indagaron, investigaron, fueron compañeros, siguieron por el mismo camino del Espíritu. Porque cuando dice que indagaron, que leímos a Lucas, que esa palabra investigar, indagar, escudriñar, significa seguir el mismo camino, ir al lado, ir en pos de alguien, ir detrás, seguir las huellas. Pero no solamente las huellas de los que vieron estas cosas, sino aquel que se les reveló a esas personas. O sea, seguían al Espíritu, porque eso significa la palabra, fueron guiados por el Espíritu. Entonces él siguió al Espíritu. Amén. Eso es lo que dice el Espíritu Santo en el libro de los Hechos 1:8. Dice: permanezcan en Jerusalén y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué estaba diciendo el Espíritu Santo? Esta es mi ruta.
This is my way. Follow me. Este es mi camino, síganme. Esta va a ser mi ruta: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si ustedes leen el libro de los Hechos, así mismo se fue revelando la palabra hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Pues así son Lucas y los demás. Siguieron al Espíritu. Síganme. Es como los sabios que seguían la estrella hasta llegar a Belén. Seguían la estrella, seguían la estrella, seguían la estrella. Ellos siguieron al Espíritu. Indagaron. ¿Qué persona? ¿Qué dice el Espíritu? O usted no está inquieto. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué dijo aquí el Espíritu? ¿Qué dijo allá aquel Espíritu? El Espíritu recuerda las cosas. Miren ustedes este texto, por ejemplo. Esta palabra escudriñar es la misma palabra que se usa en 2 de Corintios 2:10. Vayan a 2 de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Miren qué tremendo, para que podamos entender. Dice el 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, escuchen, no de este siglo. Eso es lo que contiene la palabra. La Biblia tiene sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos, está hablando un hombre inspirado por el Espíritu Santo que nos dejó 14 epístolas. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuchen el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra que dice ahí, 1 de Pedro 1, del 10 al 12, que dice que en el 11, que dice escudriñando qué persona y qué tiempo, decía el Espíritu. Esa es la misma palabra que usa ahí, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense, si el revelador es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, eso significa que la Biblia tiene lo profundo de Dios. Y si la Biblia si el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, y los hombres inspirados por Dios escudriñaron lo que el Espíritu revelaba, qué tiempo y qué persona, para plasmar en las letras de las Escrituras esas profundidades de sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría de Dios en misterios revelados. Porque el Espíritu Santo que indaga en lo profundo de Dios, sacó de la profundidad los tesoros del conocimiento de Dios para revelárselos a los santos hombres de Dios, para que esa sabiduría en misterios revelados llegara a nosotros. Y eso es nuestro alimento diario. Lo profundo de Dios ha llegado a nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios nos ha revelado. Los misterios del reino, las profundidades de Dios.
El espíritu se sumerge en lo profundo de Dios y saca de lo profundo de Dios la sabiduría de Dios. Se las reveló a ellos. Y ellos estaban buscando qué tiempo, qué persona, guiados por el espíritu. Como el barco de vela, acuérdense del neuma, del viento, siendo llevados. Porque ambas palabras de inspiración tienen relación con el viento. La primera palabra, que significa literalmente en griego, viento de Dios, neuma y theos, viento de Dios, que habla directamente del soplo de Dios como creó al hombre y como sopló sobre toda la creación, según Salmo 33. También el ser llevado, el otro verbo que usa Pedro en 2 de Pedro 1:21, el segundo verbo tiene que ver también con la idea de llevar, como el viento que lleva un barco de vela. Pues así eran guiados los hombres de Dios, eran guiados sus pensamientos a inquirir, a indagar. A veces recibían el mensaje directo, una revelación. Escribían la revelación, muchas veces no entendían. Por ejemplo, Amós, yo le decía, ¿qué ves, Amós? Y él decía, una plomada de albañil, Señor. Dice, aquí yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo Israel, no le toleraré más. ¿Qué ves, Amós? Veo una canasta de fruta, Señor. Y decía, entonces Dios le daba el mensaje. Él muchas veces no entendía. Él decía lo que veía. A veces indagaba, Señor, ¿qué significan estas cosas, Señor? Y muchas veces Dios no decía nada. Escribe solamente. Sella el libro y la visión será para el tiempo del fin. Y escribió para el tiempo, para nosotros. Ahora nosotros leemos, wow, cómo se cumplió esto en los romanos, en estas cosas, en aquello. Cómo se cumplió en Cristo. Amén. Usted lee las 70 semanas de Daniel y dice exactamente cuando Cristo iba a nacer. Y a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Exactamente en el mismo tiempo que murió Jesús. Amén. Bautizado en el 27, 3 años y medio murió en la cruz. A la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. ¿Usted cree que Daniel entendía todo lo que estaba diciendo? Seguro inquirió, indagó y no sabía qué tiempo. Pero cuando se cumplió, aquí estamos nosotros. Amén. Aleluya. Nadie puede escribir, puede durar 1500 años escribiendo un libro. ¿Creen ustedes que alguna persona puede durar 1500 años escribiendo un libro? ¿Por qué? Porque lo que más dura son 80 con artritis. Pero este libro fue escrito aproximadamente en unos 1400, 1500 años. Hombres que vivieron en épocas distintas. Ustedes tienen todos los libros juntos. ¿Creen ustedes que Isaías conocía a Miqueas y fueron contemporáneos? Muchos de ellos, uno estaba predicando en el norte y otro en el sur, en el mismo tiempo, y no se conocían. Ni sabían lo que el otro decía. Ahora tenemos todos los libros recopilados. Pero ellos, ustedes creen que Ezequiel, que fue contemporáneo de Jeremías, que estaban diciendo lo mismo. Uno estaba aquí diciéndole a Israel de la cautividad, y a Ezequiel y a Daniel se lo habían llevado a la cautividad. Y allá ustedes comparan a Ezequiel con Jeremías y dicen lo mismo. Inclusive los dos hablan que Dios le dará a Israel un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Los dos hablan mensajes semejantes. Esa gente no se conocieron. Ezequiel no sabía lo que estaba diciendo Jeremías allá. Amén. Ustedes los mensajes, miren, cuando a Jeremías, escuchen, ¿saben ustedes qué salvó a Jeremías de la muerte? Un texto de Miqueas. A Jeremías lo iban a matar. Lo tomaron preso y lo llevaron al rey. Dijeron, este hombre está desanimando al rey, diciendo que los caldeos, los de Babilonia, van a venir aquí y van a destruir el templo y van a destruir la ciudad. Este hombre es digno de muerte. Y cuando lo iban a matar, alguien dijo, pero escuchen, eso fue lo mismo que dijo Miqueas.
y leen lo que dice Miqueas. Miqueas, hijo de tal, dijo, y citan a Miqueas. Y Miqueas decía lo mismo que dijo Jeremías. Dijeron, él dijo lo mismo, así que, y ahí le salvó la vida. Miqueas le salvó la vida a Jeremías, porque lo iban a matar. Pero como leyeron un texto que había escrito Miqueas siglos antes, mis hermanos, le salvó la vida a Jeremías, porque estaban diciendo lo mismo. Y fue alguien de los enemigos que dijo, no, él no está diciendo nada extraño, eso lo dijo Miqueas. Y Miqueas era contemporáneo de Isaías. Y Isaías, para que tengan una idea, profetizó aproximadamente en el 700, y Miqueas también. Y Jeremías estaba profetizando, vamos a decir así, cuando la última invasión fue en el 586. Quiere decir unos 150 años. Pero acuérdense de una cosa, mis hermanos, que esos libros estaban por ahí guardados, no estaban como aquí recopilados. Y un texto de Miqueas salvó a Jeremías, porque decían lo mismo. Hay un incidente de la historia que me viene a mí. Ustedes saben que Dios levantó 3 campeones simultáneamente. Lutero lo levantó en Alemania. Zwinglio era reformador en Suiza. Calvino era francés, pero desarrolló su ministerio en Ginebra, en Suiza. Eran contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo. Los enemigos de Zwinglio una vez lo tomaron y lo juzgaron. Y le decían a Zwinglio, tú eres luterano. Y entonces decía, yo nunca he conocido a Lutero. Nunca he intercambiado una carta con Lutero. ¿Por qué tú dices que yo soy luterano? Y le respondieron, porque tú predicas lo mismo que él. Escuchen, y Zwinglio le contestó, si yo predico lo mismo que Lutero, es porque el evangelio coincide. Pero nunca he visto a Lutero, nunca he leído un libro de Lutero y nunca he intercambiado una carta con Lutero, y vivieron al mismo tiempo. Así que si predicamos lo mismo es porque el evangelio coincide. Amén. Hay personas que me han dicho, pastor, mire este predicador, exactamente los mismos mensajes que tú predicas. Yo nunca lo he oído, no sé quién es, nunca he leído un libro, pero el espíritu sí coincide. Amén. Es increíble que ustedes tienen los libros todos juntos ahora, recopilados, pero antes no estaban así. Estaban guardados. Muchas de esas epístolas tenían que ir a buscarla aquí y allá, que estaban los romanos, busquémoslos allá, hay una copia en tal lugar. Así era. El espíritu es el mismo. El espíritu dice lo mismo. Nosotros hoy, en la próxima ocasión voy a estudiar con ustedes la manera como el Espíritu Santo trabaja con nosotros según las epístolas de Pablo, y vamos a tener una idea, porque eso nos da una idea de cómo el Espíritu Santo los guía a ellos. Hoy nosotros somos testigos. Para mí no es nada extraño cómo guía el Espíritu. Nosotros a veces estamos ahí y vemos que Dios dijo algo a través de una persona. ¡Ay, lo mismo que me dijo! Es increíble. Y nos asombramos. No es nada. Nosotros decimos increíble porque para nosotros es increíble, pero es creíble. Porque el Espíritu es el mismo. El Espíritu es increíble. No, es creíble. Porque Dios es el mismo y no se contradice. Su palabra siempre es la misma. Amén. Dios no tiene que recordar lo que le dijo a Jeremías para saber que fue lo mismo que le dijo a Ezequiel. ¿Te entendió eso? Alguien dijo que el mentiroso tiene que tener una buena memoria. Pero como Dios es verdadero, no tiene que tener en memoria todas las cosas, aunque Él lo tiene todo en memoria. Él sabe lo que salió de su boca.
Pero si no recordara nada, dijera lo mismo. Porque Dios es verdad. Dios es verdadero. Y su palabra es verdad. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, estamos viendo cómo los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que más me ministra a mí es ver eso. Cómo Dios respetó su personalidad. Nunca su personalidad estuvo ni poseída o neutralizada, ni parcial ni totalmente. Dios se apoderó de sus pensamientos, de sus emociones, de su conciencia, de su conocimiento, de su estilo también. Dios eligió entre ellos personas letradas. Por ejemplo, puse el ejemplo de Isaías y de Miqueas. Fueron contemporáneos, dieron el mismo mensaje, los dos, sin conocerse posiblemente, porque uno estaba en un lugar y otro en otro. El lenguaje de Isaías es de un cortesano, porque era un hombre de corte, un hebreo pulido, un hombre muy versado. Se ve, el que sabe, conoce el idioma, ve lo pulido, lo culto que era Isaías. Pero el lenguaje de Miqueas era llano, vulgar. No digo vulgar, no hablando de inmoral, sino del vulgo. Como dijeron de Pedro y de Juan, son gente del vulgo. Pues Miqueas era del vulgo. Era un hebreo, pues pobre. Pero es increíble que aquel con el lenguaje pulido, culto, y este que era del vulgo, el mismo mensaje que inspira, que transforma, que conmueve, que estremece, que convence y que hace humillar a los hombres. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios puede tomar al culto y usarlo, y puede tomar al ignorante y usarlo. Como a Pablo y a Pedro y a Juan, que eran hombres sin letras. Por eso es que algunos dudan hasta que la epístola de Pedro era de Pedro y que la de Juan era de Juan. Dicen, no, pero no puede ser, es que eran hombres sin letras. Pero justamente ahí es que se sabe que eran inspirados, porque ese mismo Sanedrín estaba maravilloso. Esta gente sin letras, ¿cómo hablan? Parece que estuvieron con Jesús. Pero hermano, el mismo Jesús, de Jesús decía, ¿y de dónde aprendió este? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No pasó por la escuela de los rabinos? ¿Cómo este habla así? Y Jesús, mira la respuesta de Jesús, es que mi doctrina no es mía. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que oigo hablar al Padre. Amén. Amén. Y Jesús dice, porque escrito está, todos serán enseñados por Dios. Y los que son enseñados por Dios piensan como Dios, hablan como Dios, razonan como Dios y son transformados a la imagen de Dios. Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el Dios Espíritu, usando al Espíritu,
que escudriña todo lo profundo de Dios, hizo que los hombres de Dios bajaran a las profundidades de Dios y a las alturas de Dios y a las dimensiones de Dios para conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento y todo lo que es de Dios que excede a todo conocimiento. Por eso vemos que en este libro, este libro contiene todo lo que no es humano. Todo lo que excede a todo conocimiento. Por eso transforma las vidas. Por eso tiene milenios de años y sigue siendo el libro más amado, más leído, más venerado, más buscado. ¿Qué fuera de la humanidad sin este libro? ¿Qué fuera del hombre sin esta herencia? Gloria a Dios que no nos llegó su palabra bendita. Gloria a Dios que tomó la Biblia cuando los magnates de la iglesia la ocultaron y decían solamente unos cuantos pueden entender este libro. Pero gloria a Dios que Dios usó a Lutero y a otros para arrebatar la Biblia del clero, arrebatársela a la iglesia y ponérsela accesible a todos los hombres. Amén. Amén. La iglesia romana tenía miedo que la palabra de Dios llegara al idioma vernáculo, al idioma del pueblo. Peligraban porque saben, si la gente lee la palabra, entonces no vamos a poder engañarlos. Porque la Biblia despierta la conciencia. Amén. Pues se equivocaron todos aquellos que decían que solamente los teólogos podían interpretar la Biblia, los entendidos. Aunque este libro es profundo, porque tiene la sabiduría de Dios, pero Dios le dio el Espíritu a los pequeños para que pudieran entender sus profundidades. Amén. Amén. Y yo lo he visto, mis hermanos. Yo pasé por un seminario y bendigo a Dios porque aquí así quiso formarme. Pero yo he visto personas aquí sentadas solamente expuestos a las revelaciones de la palabra. Y cuando yo veo que hablan, pueden tomar a cualquiera que tiene un doctorado y avergonzarlo. Porque no tienen el lenguaje revelado. Tienen un lenguaje seco, árido como el monte de Gilboa. Tienen conocimiento de Dios sin revelación de Dios. Pueden hablarte de los huesos, pueden hablarte de los músculos, pueden hablarte de los sistemas, pero no te pueden hablar del espíritu que da vida al cuerpo. Bienaventurados son aquellos que se exponen a la revelación de Dios. Yo creo en el conocimiento, creo en la formación ministerial, creo que el conocimiento nunca está de más, creo que es importante, pero el conocimiento sin el espíritu es igual a huesos secos. Por eso ustedes ven que la iglesia se ha secado. Eso que ustedes ven en las iglesias históricas, mis hermanos, que se han apartado de la palabra y que solamente es un evangelio social y que los templos están vacíos y así están sus vidas vacías. Son iglesias históricas. No lo digo para criticarlas, todo lo contrario, me duele eso. Es porque dejaron el espíritu. Dejaron el espíritu. Es un crimen quitarle el espíritu a la iglesia. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la iglesia como el cuerpo de Cristo sin el espíritu está muerta. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque nos sacaste, oh Dios. Nos sacaste, Dios mío, de la ignorancia. Nos sacaste también
de esos lugares donde por seguir el conocimiento y el orgullo intelectual le han quitado el espíritu y la vida a la iglesia. Gracias, oh Dios, muchas gracias. Porque aunque nos llamen ignorantes, aunque nos llamen y nos tilden como fanáticos, somos aquellos que te creemos. Somos aquellos que creemos en el espíritu de la palabra, que creemos que la Biblia es palabra tuya revelada. Creemos en la revelación tal como tú lo has dicho en tu palabra, como Jesús habló de las escrituras como palabra de Dios. Señor, como querían los hombres de Dios que eran inspirados, como David decía, y el Espíritu del Señor habló a través de mi boca. Ellos entendían que tú habías hablado por ellos, y si ellos lo creían, yo también lo creo, porque me has dado fe para creer. Gracias por la palabra de Dios. Gracias, oh Dios, por los misterios de la palabra. Gracias por la sabiduría que no es de este siglo. Gracias porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios ha llegado a nosotros. Todo lo que excede a todo conocimiento ha llegado a nosotros. Gracias, oh Dios. Permite que nadie nunca se aparte de la palabra. Que nos enamoremos de la palabra, que cada día, Dios mío, vayamos a la fuente. Que no pase un solo día, Dios mío, sin ir a la fuente, alimentarnos, porque el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, es espíritu y es vida. Jehová, tenemos que mantenernos recibiendo vida hasta el día de la glorificación. Te oro por la iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos Dios a amar la palabra, a vivir por cada palabra que sale de la boca del Señor. Gracias. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu pueblo. Yo te bendigo a ti, mi hermano, en la palabra de Dios, en el conocimiento del Eterno. Oro para que el Espíritu, que es el que da vida, te dé vida. Que Dios te dé amor por la palabra, pasión por la palabra de Dios. Te haga entender la palabra y los misterios del reino y los secretos muy guardados. Para que tú seas una persona iluminada en el conocimiento de Dios. Para que nadie pueda extraviarte ni confundirte. Sino que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida. Y te ilumine el sendero de tu existencia hasta el día que tus ojos vean al Rey en su hermosura. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya y amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.